Le doy ahora la palabra a José Saiz Valero, presidente de SOS Patrimonio Conquense. Hola, buenas. Bueno, voy a hacer un poco un resumen de lo que es la asociación SOS Patrimonio Conquense, en principio, para que la conozcáis. SOS Patrimonio Conquense es una asociación sin interés de lucro que se reafirma en los fines que la vieron nacer. Nació hace prácticamente muy poquito, o sea, en diciembre, y se resume en el interés por la divulgación y puesta en valor social del patrimonio existente en la provincia, la concienciación y sensibilización acerca del mismo, la alerta en torno al abandono o expolio que el patrimonio histórico natural sufre, el debate sobre el valor de nuestro entorno, el contacto y colaboración con personas expertas y comprometidas con nuestros objetivos, la puesta en marcha de proyectos de desarrollo y mantenimiento del ámbito rural, así como el proyecto de rutas y visitas de aquellos lugares que se estime necesario para poner en valor social. Bueno, la asociación se fundó en el mes de diciembre, como estaba comentando. Habemos arqueólogos, habemos naturalistas, investigadores de historia de toda la provincia de Cuenca. Cada vez se va uniendo más personas, muchos bastante conocidos porque escriben bastantes libros de historia. Y lo que nosotros procuramos es colaborar con las administraciones y ayuntamientos, incluso particulares, con estos fines. Pero evidentemente y desgraciadamente nunca descartamos la denuncia pública y la judicial, si fuese necesaria, para que se cumpla sobre todo la legalidad vigente, porque el patrimonio cultural, el patrimonio natural, como bien dice la palabra patrimonio, viene de pater y de latín monio, que significa lo que recibimos de nuestros padres, es algo heredado, es algo como el patrimonio público, es algo que hemos recibido desde tiempos inmemoriales, vienen de nuestros antepasados y es algo que hay que proteger. Ante la pregunta de quién se debería beneficiar del patrimonio cultural y natural, donde también debemos ubicar evidentemente los caminos públicos, y los cuales es imposible acceder al propio patrimonio cultural, llámese histórico, arquitectónico o el natural, los senderos y toda la naturaleza que nos envuelve alrededor, yo respondería que la sociedad en general, que demanda que las administraciones públicas el uso y disfrute de los recursos naturales y culturales, y el pueblo en particular, que puede fomentar el turismo cultural y paisajístico, además de sentir la satisfacción de ver cómo se protege y se cuida su patrimonio, que es también patrimonio de la humanidad. Además, existen colectivos muy perjudicados por estos cierres: senderistas, cicloturistas, arqueólogos, historiadores y, cómo no, la actividad pecuaria. Pues no hay que olvidar que ciertas veredas y cañadas históricamente vienen desde tiempos de Alfonso X el Sabio, o sea, desde el Concejo de la Mesta y de la Reconquista. Pues nada, yo ante todo quiero dar desde nuestra asociación nuestro agradecimiento a los ayuntamientos como el de La Pesquera, que están por la defensa de los caminos públicos, no solo por alertar de su uso público o denunciar su posesión, sino por defenderlos con sus acciones, manteniéndolos, recuperándolos, incluso señalizándolos y consiguiendo que sigan siendo transitables y no queden en el olvido, incluso haciendo o colaborando para que muchos de ellos se conviertan en CRs o PRQs, y sobre todo que no descuiden la transitabilidad de los mismos, que se haga cumplir la ley y que se mantengan, respeten y arreglen estas señalizaciones por el mismo consistorio, bien por las administraciones pertinentes que deben ser responsables de su conservación. De poco sirven las intervenciones en el tiempo si luego no existe un mantenimiento y conservación. El uso de estos caminos también hace que no queden en el olvido, para no permitir este tipo de agresiones sobre el dominio público. Últimamente he de agradecer tanto al Ayuntamiento de La Pesquera como al Ayuntamiento de Enguidanos, que tenemos aquí también por aquí a su alcalde, nos ha hecho una visita, han arreglado esos caminos y que sigan en esa línea, porque muchos de los caminos, muchos de los usuarios que deberían de saberlo, no saben muchas veces que ciertos caminos son vecinales, son caminos que van de un lado a otro y que se están perdiendo, porque precisamente lo que hay que hacer con los caminos públicos es usarlos, que no queden en el olvido. Bueno, pues dicho esto, quería decir que la competencia municipal en materia de vías públicas pues alcanza tanto a las urbanas como a las rurales, y es obligación de las entidades locales para mantenerlas en su buen estado, ¿no?
No voy a hablar mucho de lo que son caminos públicos, porque ya se ha hablado bastante aquí, pero lo que sí que quería decir es que tanto si parece que se han perdido como no se han perdido, los caminos públicos están ahí. Yo llevo muchísimos años, he trabajado 21 años como gerente de medios de comunicación a nivel personal. Trabajé durante esos 21 años mucho geomarketing. He estado revisando un poquito lo que es el inventario de caminos. Yo ya llevo bastantes años a nivel personal incluso denunciando, porque bueno, muchos me conocéis, di una conferencia de historia el verano pasado aquí sobre la pesquera. Mi familia es de la zona de Guídanos, descendimos de ahí, de Cañada del Hoyo. Me siento muy serrano, llevo muchos años pues investigando historia, geología y bueno, gracias a toda la referencia de geomarketing, desde los años 90 conozco muy bien todo lo que son este tipo de mapas. Estos tipos de mapas, aparte de como están ahí impresos, se pueden conseguir del Instituto Geográfico Nacional en JPEG y en tipo fotografía y en PDF. Se puede, cualquier persona de las que estamos aquí se puede acceder a ellos y hay mapas desde principios de 1900 hasta la actualidad. Hay 4 o 5 mapas que son públicos y se puede comprobar perfectamente dónde están todos esos caminos. Lo digo porque eso lo puede hacer cualquier pueblo. O sea, pues nada, quería comentar que desde SOS Patrimonio Conquense se está utilizando la estrategia de dar a conocer nuestro patrimonio con la divulgación del mismo, porque no hay nada mejor que la gente tenga conciencia de lo que tiene, que se ponga en valor y que de esa manera se pueda defender. ¿Cuál es nuestra estrategia? Pues la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Pues buscar colaboración con las administraciones, pero sobre todo que la gente, al interpretar lo que ve, lo que tiene, lo valore y lo defienda. Cuando la información se hace pública, un público bien informado puede tomar decisiones juiciosas respecto a la gestión de su patrimonio, y solo de esta manera se puede conseguir un apoyo general para la defensa del mismo. Estamos haciendo catálogos de patrimonio y en el poco tiempo que hemos podido tener, porque nosotros el tema del patrimonio natural y sobre todo de los caminos, yo aparte personalmente también soy miembro de la ACEM, de la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela. Voy a enumerar porque el problema parece, no es que sea solo, es en toda España, todo lo que está ocurriendo es en toda España, pero en Cuenca la mayoría de las personas no conocen realmente cuál es el problema y qué dimensiones tenemos en nuestra provincia de Cuenca. Pues es bastante grave. Para que os hagáis un ejemplo, algunos posiblemente no conozcáis muchos de los lugares que os voy a enumerar. En la Serranía de Cuenca existen diversos lugares cerrados ante la impasibilidad de la población o inacción de las administraciones o de los propios ayuntamientos. Desgraciadamente se juega mucho con la desinformación y una actitud heredada del caciquismo histórico. Desgraciadamente parece que seamos bastante conservadores, porque tenemos un caciquismo heredado hasta hace muy poco. Parece que estos años de democracia, que parecía que todas estas libertades estaban ahí, pero estamos volviendo otra vez al siglo XVI, sobre todo en todo lo que es la serranía y la comunidad conquense. Del siglo XVI estaba el señorío, luego marquesado de Moya, que estaba desde la zona de Cardenete hacia arriba, y luego estaba el señorío de Villera, luego estaba el marquesado de Villena. Todo eso se extinguió en 1885, pero desgraciadamente muchas de las propiedades de estos señoritos, aunque se extinguieron los privilegios, siguieron siendo de los señoritos, y nos encontramos con casos en que señoríos completos han sido vendidos y hoy por hoy son cotos privados de caza. Pero ni siquiera esos señoritos que habían en aquella época se atrevieron, porque era una forma de acceder de un lado a otro, a vallar sus propios terrenos, entre otras cosas porque por sus pueblos, muchos eran pueblos, eran señoríos, pero eran pueblos, pues se discurrían caminos vecinales que hoy existen y que no han prescrito, o sea, siguen siendo caminos públicos. Pues tenemos constancia de lugares como la Cierva, en la Serranía de Cuenca, donde hay señalizaciones de prohibir el paso, como estaba comentando, solo con permiso del dueño o guardia, prohibido coto de caza.
debería exigirse a las administraciones una señalización oficial estándar para colocarse en estos casos para alertar a los viandantes si realmente eso es así o no es así. Porque como estábamos hablando, eso debería ser así. No que alguien te ponga un cartelito. Yo de hecho, cuando veo un cartelito, si no pone ninguna firma de una administración legal ni ningún sello ni del ayuntamiento que hay en el esto, pues yo no hago ni caso, porque ese cartel a mí no me dice nada. O sea, yo cuando voy a ver un yacimiento, me ha pasado en zonas como Utiel Requena, como el de la Cárcama, que bueno, ahora los comentaré. Voy a hacer una enumeración para finalizar esto, porque hay bastantes en la provincia de Cuenca, desgraciadamente. Por eso tenemos, por ejemplo, las fincas de la Veguilla y las Vaquerizas en las Pedroñeras, de 2.405 hectáreas, son propiedad de Rafael Santa María Trigo, presidente de la inmobiliaria Reya Lurbis, que desde hace 7 años es dueño de estas tierras de Encinar y Labor a través de la sociedad Vega del Záncara. El propietario transformó las fincas en un coto de caza mayor, realizando un cerramiento perimetral, incluyendo del río Záncara que discurre por ella. O sea, porque eso soy de Pedroñeras y voy a hablar en eso. Eso me temo que lo que actualiza el cerramiento no está hecho, que precisamente es lo que nosotros hemos evitado. Sí, no, lo conozco, pero es lo que quiere decir que yo estoy explicando el caso. Que ahí el propietario de fincas es lo que quiso y el ayuntamiento quería, y ahí han habido casos. Estoy hablando de los casos de intentos de cierre. Exactamente. El plan del ayuntamiento se pretendió y ahí se está luchando. Precisamente estoy comentándolo por eso. La finca de la Resinera, esta está también muy conocida, está entre Mira y Garabaya, denunciado por los efectos medioambientales que se producen y se han reivindicado los derechos, han hecho manifestaciones y se cierra todo lo que es el curso del río Ojos de Moya o río Mira, y por ejemplo todo lo que es el camino y todo lo que era el tramo para ir a la Virgen de Tejeda desde Mira hasta Tejeda, pues aquí pues se ha cortado y bueno, pues ahí sí que se está luchando, pero bueno, se está luchando bastante en silencio. También está la Asociación de Amigos de Villascosas de Palositos, ahí está cortado por lo que es el camino de Santiago de Cuenca a Albacete. Pues está casi todo señalizado y a partir de ahí pues está también cerrado. Es más, está cerrado hasta el cementerio público, no se puede transitar, etcétera. Muy cercanos aquí tenemos, bueno, ahora que tenemos aquí también el Ayuntamiento de Guídanos, que también está con el tema del inventario y tal, pues tenemos el de la Cortina, entre el límite de Narboneta y el Charandel, que impide el paso por el cauce del río Narboneta, vallado por supuesto, que corta un tramo del Charandel, ahí todo lo que es todo un perrecut, que también está cerrado. Y bueno, este mismo coto resulta que tiene un problema añadido. No podemos visitar ni siquiera el Bazara, todo lo que es el río Narboneta, ni siquiera visitar lo que es el acueducto de Torres Quevedo de la Cortina, el famoso de la estación de Guídanos. El de Huércemes, que fue un señorío, era independiente, hoy por hoy pertenece a Paracuellos de la Vega. Lo digo porque tuvo identidad propia hasta que se despobló. Perteneció a un señorío, a los famosos Jaraba, fue pasando, era todo un pueblo. Hace lleva una veintena de años cerrado. Mi familia, los Saiz de Belver, provenimos precisamente de Casas Nuevas, que está dentro de este señorío de Huércemes. Me afecta bastante a nivel personal, porque llevo bastante luchando también por ellos, pero también corta el camino local que va desde la Puebla del Salvador, de Minglanilla hasta Llémeda. También corta el de la Pesquera, que va hacia Paracuellos, el propio camino de Paracuellos a Guídanos y viceversa. Y bueno, ahí está desde hace una veintena de años cerrado y no se puede transitar. Yo aquí, sí, como se pedía por aquí, sí, yo pienso que la colaboración de los pueblos es importante y es más, intentar pasar. Yo digo, aunque sea saltando una escalera, porque igual que ellos te dicen, no se puede pasar. Bueno, yo tengo aquí una puerta, pero yo no sé qué hacer esta puerta en un camino público. Te la pasas, sigues, y si te sale un guardia forestal y yo voy por un camino público, si quiere usted,
llame a la Guardia Civil, yo voy por un camino público y entonces sería él el que tendrá que demostrar que no es camino público, porque tú vas por tu camino público y a mí lo que yo he visto ahí es simplemente una valla. Hay precedentes de todo esto, en las arces del Cabriel, que también han sido cerrados, además cerrado una reserva natural, como es la de en Los Cuchillos, en el paraje de las arces del Cabriel. Si se quiere, se puede. Lo importante es creer. En el año 85 se hizo un pleno, se puso una cadena, se cerró lo que es el camino y se hizo un pleno en el ayuntamiento y simplemente estos señores no tienen, como en cualquier sitio, como cuando vas a Valencia o cuando haces una obra, no tienes permiso de obras y se necesita a presentar el permiso de obras. Y si tú no tienes un permiso de obras para haber hecho, colocar una puerta en un lugar o haber hecho un vallado, usted lo que tiene que hacer es retirarlo. Y con el plazo que haya, que son 15 días, 25 o lo que sea, si usted no lo hace, el propio ayuntamiento puede llegar, retirarlo con una excavadora, encima con los gastos que ese señor esté causando. En el caso de Paracuellos, son 25 kilómetros aproximadamente el rodeo que tenemos que hacer todos los habitantes. Si cogiéramos todos los habitantes y le pidiéramos a ese señor que ha cerrado el camino, como es público, si le pidiéramos daños y perjuicios por los 25 kilómetros que tenemos que hacer todos los días y presentáramos todos denuncias, todos, o sea, coger y denunciar, todos denunciarlo. Cuando fuera un juicio, no solo tendría que pagar daños y perjuicios, sino que entonces tendría que demostrar que por qué tiene ese camino cerrado. Él es el que tendría que demostrar que es privado y como tú tienes un inventario que desgraciadamente que hasta hace muy poco la gente no tenía ese inventario, pero bueno, no hace falta. O sea, en ese momento tú te puedes valer de todo lo que son los registros catastrales en el Gulzum, puedes conseguirlos y muchos de esos caminos ya están puestos en el propio catastro, o sea, que muchos de esos caminos no hay ni que demostrarlos. Por ejemplo, Huércemes. El Huércemes en el catastro te pone perfectamente camino de Campillo de Alto Buey a Paracuellos, de Paracuellos a Anguídanos, o sea, que está en el propio catastro, que no estamos diciendo algo. Hay ciertos caminos que no, pero otros están así. El de Pajarinos también fue un caso muy determinante. Al final, gracias a Dios, el ayuntamiento se concienció y ahí pues evitamos algo mucho más grave, porque da justamente con el de Huércemes. Si ahí se hubiese cerrado también el camino, bueno, hubiéramos tenido ya un cierre bestial, porque además como se pueden vender como terrenos privados, se podía haber unido al de Huércemes y eso ya no sería, bueno, eso ya sería un pueblón, ¿no? Un pueblón cerrado con todas las puertas al campo. El de Santa Quiteria de Campillo de Alto Buey, tenemos aquí unos cerrados, los de la pesquera, los del cuchillo que estamos hablando. Hay otros caminos, el de Rollo para Marejos y las minas de Marejos, que encima con las propias minas que se han puesto en actividad, pues ahí hay un montón de caminos cortados, el de Villa La Narboneta, etcétera. Bueno, aquí en el norte de la Puebla de Salvador tenemos otra serie de caminos también por cotos. En el reto de la Orchova, en el río Arcos, en Santa Cruz de Moya, también se da la circunstancia de que antes de realizar el puente sobre el río Turia que unía con Aras de Olmo, el antiguo camino, el puente que hay actualmente, pues cruzaba por ahí el camino público y también está cortado, ¿no? El camino tradicional de Salvacañete al Vallecillo, que con el vallado de Naredad y Castillo de Torrefuerte, pues tampoco bueno, aparte que no puedes ver ni de cerca el castillo, todo lo que es toda aquella ruta está cortado. También está el camino de Santerón. Bueno, es una situación desesperante, que hay muchos caminos que están cortados. En Requena también hay otro, curiosamente, siempre son terratenientes. En el caso de Requena, que estábamos diciendo que nos corta el GR7, aquí en la pesquera corta también un GR, que es uno de los cortes, que viene desde los Pirineos hasta aquí, pero por ejemplo el GR7 que se corta en Requena, bueno, viene desde el templo de Delfos de Grecia hasta Tarifa, o sea, eso está descrito desde tiempos inmemoriales. Y bueno, yo para acabar, quería acabarlo con un poema para que reflexionemos y parafrasear un poco a dos poemas de nuestro ilustre poeta Antonio Machado. Y bueno,
me atrevo a decirlo. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, si hay camino. Un camino por el que luchar. Y continuando con unos versos de Rafael Amor. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que estar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. Y no hay que silenciar la verdad, hay que publicarlo, divulgarlo, y hay que luchar por los caminos públicos. Muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizada la primera mesa redonda. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, pero de todas maneras va a haber tiempo esta tarde, tranquilamente después de la segunda mesa, resolver todas las preguntas, participaciones, etc. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta del tema, los conferenciantes. Sí. Buenos días. Nada, José, solamente quería disculparme. ¿Sabes por qué me he tenido esa reacción? Porque han sido muchos años de batalla y todavía sigo viviendo en el pueblo. Yo soy albaceteño, pero llevo 20 años viviendo en Pedroñeras. Y hay mucha gente que se cree que los caminos de la villa están cortados, y no es verdad. Lo que pasa es que, además de nuestra lucha, digamos que los mastines de 2 patas y de los de 4 todavía luchan porque no vayamos por allí. Entonces, perdóname, es una reacción prácticamente instintiva. Ya veo que seguiremos hablando y estaremos en contacto, porque me alegra mucho que hayáis fundado esta asociación. Y nada más eso, reiterarte mi disculpa, pero es que de verdad es que tanto tiempo batallando y tú vas por Pedroñeras y hay mucha gente que bueno, ni va por allí ya, y encima se cree que todo eso ha salido hacia adelante. Y bueno, ya hablaré esta tarde, pero es que nosotros nos hemos movido prácticamente en la clandestinidad, defendiendo los caminos. Muchas gracias. A ver, quiero preguntarle al compañero de Andalucía, es de Córdoba, me has dicho es que la mente me falla ya por los años. Has dicho dos veces, que si el ayuntamiento quería, el ayuntamiento sí que quiere, cuando a tu izquierda tienes a la alcaldesa Mari Carmen y está luchando por estos caminos. En otro sentido te tengo que decir, la justicia en España no funciona, lo sabemos todo el mundo, no funciona. Si tenemos que denunciar los caminos, ¿cuándo se van a liberar? ¿Qué pasaría? Porque nosotros tenemos que denunciar. ¿Qué pasaría si nosotros arrancamos las vallas y que nos denuncien ellos? ¿Me entiendes? O sea, si nosotros arrancamos las vallas y que nos denuncien, en vez de denunciar a nosotros, que nos denuncien ellos a nosotros, ¿qué pasaría? Bueno, te contesto. Bueno, lo que he dicho no es que sea fácil. He dicho que es fácil, relativamente, pero bastante fácil. Si el ayuntamiento quería. Sí. Si el ayuntamiento quiere, es bastante fácil recuperar un camino que se acabe de cerrar. Es decir, que si se ha cerrado hoy, mañana, si el ayuntamiento tiene el inventario hecho, sobre todo, pero incluso que no lo tenga, y ese camino se está usando en ese momento, es bastante fácil recuperarlo. Con una recuperación de oficio, recuperar el uso. Pero bueno, esta tarde hablaremos más sobre eso y con gente que sabe más que yo. Pero es relativamente fácil recuperar el uso y volver a lo que se dice, volver el camino al estado en el que estaba. Reposición del estado en el que se encontraba anteriormente. Ahora bien, si el camino está cerrado de antes, de hace tiempo, entonces no he dicho que sea fácil. Incluso si el ayuntamiento quiere, es trabajoso, es probable que haya que ir a los tribunales si el propietario se quiere defender, y se puede tardar mucho en recuperarlo, como tú has dicho.
¿Qué pasa, como tú has dicho, si el ayuntamiento va con una excavadora y quita la cancela? Pues a lo mejor no pasa nada y se queda la cancela quitada, pero a lo mejor le pueden poner una denuncia por muchas cosas y puede acabar en la cárcel. Quiero decir, hay que pensarse mucho, y no es que yo no soy médico para decirlo, pero hay que pensarse mucho cuando se hacen las cosas sin seguir los procedimientos que hay que llevar. ¿Qué más quisiera yo que se pudieran arrancar las cancelas por las buenas? Pero hay precedentes, hay precedentes de alcaldes. Hay precedentes de alcaldes que han hecho eso que tú has dicho, concretamente uno de un pueblo de Extremadura, de alcaldes que han hecho eso que tú has dicho y que han tenido una condena penal. No han llegado a estar en la cárcel, pero le ha faltado muy poco. Han tenido una condena penal personal. Es decir, que yo no soy, por supuesto, de la administración pública. Yo creo que hay muchos alcaldes que no lo hacen porque no les da la gana, pero todo lo que se hace hay que hacerlo siguiendo escrupulosamente los procedimientos legales, porque si no nos tiramos piedras sobre estos tejados. Ahora, porque la justicia no funciona. estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero te digo una cosa. No tiene por qué ser el ayuntamiento el que vaya con una excavadora. O sea, que la vía de la excavadora me parece un poco drástica y eso no va a llevar a ningún lado bueno. Pero que si, por ejemplo, tú cortas la candela todos los días, igual al final se aburre de ponerla. Quiero decir, es otra vía, o tú o otro. Que esa sí es una vía práctica y nadie vaya a la cárcel por eso. Pero yo lo que digo, hay que tener mucho cuidado con que hay que seguir las normas. Porque si no, se nos puede volver contra nosotros mismos. Por ejemplo, aprobar un inventario. Hay que hacerlo con toda la reglamentación. Esta tarde se verá más ese asunto. Pero si no se hace, pues te lo anulan y tienes que volver a empezar. Y así muchas cosas. Bueno, pues con esto finalizamos la parte de las preguntas de momento. Esta tarde, después de la segunda mesa redonda, que se iniciará a las 4, se pueden hacer más preguntas y participar más.